normal. Y suponiendo eso, tenemos que orientar a dos preguntas importantes. Identificar qué lesión tengo adelante y después qué debo hacer con ella. Entonces, podemos suponer que acá, ¿qué hacemos? ¿Hacemos más estudios imagenológicos, biopsia, remisión o simplemente lo dejamos así? Esas son las preguntas que vamos a resolver a lo largo de la charla durante el abordaje de estas lesiones. Pásala, por favor. Entonces acá tenemos un esquema que nos muestra el amplio abanico de patologías que corresponden a estas lesiones hepáticas focales que podemos subdividir en lesiones benignas y malignas y por ende subtipificarlas, perdón, de acuerdo al origen celular, si son hepatocelulares, biliares, quísticas, mesenquimales, si corresponden a otras lesiones. Bueno, principalmente, como vemos, son muchas las patologías y lo que tenemos que hacer es ir simplificando y orientando de manera que nos vayamos quedando con menos a lo largo del tiempo. Así que, pásala, por favor. La piedra angular para la caracterización de esas lesiones, así como cualquier otra patología, es la historia clínica, ¿cierto? Importante el grupo femenino, masculino, la edad que presenta, la presencia o no de síntomas y los factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de esas lesiones que tienen un gran potencial de malignidad, incluyendo la cirrosis, la infección activa por virus de hepatitis B y el antecedente de cáncer. Esos tres factores de riesgo, grandes grupos, orientados principalmente a responder una gran pregunta. Si la lesión que tenemos enfrente se trata de una lesión benigna o una lesión maligna. Entonces, bueno, con fin de especificar mucho más la historia clínica, tenemos que ahondar en presencia de síntomas constitucionales, pérdida de peso, viajes al extranjero, el consumo de medicamentos, sobre todo terapia hormonal, en anticonceptivos hormonales, esteroides anabólicos o simplemente una suplementación en caso de transición de género, presencia de transfusiones, tatuajes, drogas intravenosas, el consumo de alcohol o características que comprendan el síndrome metabólico. Estos hallazgos en los datos pues, de la historia clínica irse complementados o pues para orientar más el diagnóstico junto con las imágenes multifásicas con contraste, incluyendo la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética, porque solo ellas nos van a permitir diferenciar esas lesiones y poder pues orientar mucho más el diagnóstico. Pásale por favor. Entonces, de manera de recuento anatómico, para comprender un poquito más cómo funciona el contraste, que es lo que vamos a ver en toda la charla, tenemos que comprender entonces que el hígado recibe una doble irrigación, tanto de la vena porta como de la arteria hepática. La vena porta suministra el 75% de sangre que llega al hígado, con sangre desoxigenada y rica en nutrientes. Por el contrario, la arteria hepática corresponde al 25%, sin embargo, con un flujo alto y una alta presión. Y todo ello confluye en esa estructura que vemos abajo, que es un sinusoide hepático, donde van a recibir entonces hepatocitos lo que son aminoácidos, glucosa, oxígeno, medicamentos, incluso el contraste. ¿Listo? Entonces, lo que ocurre cuando inyectamos el contraste es que es de manera intravenosa. Entonces, se viaja a la vena cava superior, corazón derecho, pulmón, corazón izquierdo, y llega a lo que es la aorta y posteriormente a la arteria hepática. Por ende, pásala por favor. Lo primero que contiene contraste, perdón, será la arteria hepática. Por esa razón, la primera fase que miramos en el contraste es la fase arterial, que dura entre 20 a 35 segundos y nos permite diferenciar esas lesiones que son hipervasculares de las que no lo son, con la característica de que tienen un tono mucho más brillante. En este caso, para motivos de que se entienda mucho más la charla, cuando hablamos de resonancia, hablamos de hiperintenso cuando hay brillo o hiperdenso en caso de tomografía, hipointenso cuando está más oscuro o hipodenso en tomografía. ¿Listo? Bueno, posteriormente va la fase portal, en donde pues ya esa sangre se dirige a la parte, pues sale el hígado, al intestino, el intestino lo absorbe, contrasta hacia la porta y ahora la amporta empieza a llenarse y eso ocurre en un periodo de tiempo de alrededor de 60 a 70 segundos. Entonces, en esa fase portal, como tiene el mayor aporte sanguíneo, donde mayor elevación o brillo va a tener el parénquima hepático. Entonces se va
a notar mucho más las lesiones que son hipovasculares y por ende hacer una subtipicación. En la fase tardía se supone que ya acá no hay contraste, hay vaciamiento del contraste y dura de 3 a 5 minutos. Y es importante para identificar esas lesiones malignas, sobre todo por la apariencia del washout o el lavado, que básicamente lesiones que se han visto brillantes en las otras dos fases dejan de verse en esta fase de manera repentina, simulando entonces una patología como un carcinoma hepatocelular o cualquier otra que comprenda todo ese rango de malignidad. Y la fase hepatobiliar, que es una fase específica de la resonancia magnética y que se usa con un contraste hepatoespecífico, como el ácido gaocético, donde ellos se unen a unos transportadores de OATB1 y OATB2, entran en el hepatocito y posteriormente se excretan por vía biliar. Entonces, básicamente eso que significa que si el hepatocito funciona de manera normal, va a tener ese brillo característico o ese realce del contraste. De manera que cuando nos enfrentamos a una lesión que genera daño en el hepatocito, vamos a ver una lesión oscura que nos puede orientar al diagnóstico y vamos a ver cómo se desarrolla eso en las patologías específicas que vamos a ver. En cuanto a las imágenes, como les mencionaba, son estas tres. La resonancia magnética representa el estándar prácticamente para su tipificación. Sin embargo, la ecografía con contraste también simula una alta sensibilidad con el 97% y una especificidad del 83%. Y ya por último, cuando no se cuenta con ninguna de las dos, la tomografía sigue siendo pues también una muy buena opción. Sigue por... Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en el algoritmo de la ACG sobre las lesiones hepáticas, tanto sólidas como quísticas. Entonces, como bueno, anteriormente, nos enfocamos en la historia clínica, en la presencia de síntomas que nos sugieran patologías malignas. Normalmente esas lesiones incidentales en el 90% de los casos son lesiones benignas y no tienen ningún criterio de malignidad, por decirlo así, pero hay un pequeño porcentaje que puede sufrir una transformación y por tanto requiere de vigilancia. Entonces, en los pacientes menores de 40 años se sugiere el uso de una resonancia magnética, sobre todo con esta contraste o esa fase hepatobiliar, para caracterizar mucho más las lesiones y los demás pacientes por el resto de imágenes que les mencioné. Entonces vamos a ahondar sobre esas lesiones, el adenoma hepatocelular, la hiperplasia nodular focal, el hemangioma, el carcinoma hepatocelular fibrolamelar, las lesiones metastásicas y un poquito sobre el IRRANS. Sigue, por favor. Bueno, entonces iniciamos con lo que es el adenoma hepatocelular. Entonces es una lesión que es un tumor benigno, que es muy bien definido, que es vascularizado, que representa un tamaño variable, ¿sí? Puede ser focal, en la mayoría de los casos, en el 80. Hola chicos, buenas noches. Esperen un momentico que estamos presentando una dificultad técnica. Ya volvemos.
La puta. Marica, no me entra acá. ¿Me escuchan? Hola, sí, ya te escuchamos. Qué pena. Ya te escuchamos, Jessy. No me carga, qué pena con ustedes, la verdad, la conexión está un poquito mala. Y no me cargaba la... Sí, qué pena. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos hablando de las lesiones hepáticas sólidas, principalmente con el adenoma hepatocelular. Entonces, sí, es una lesión, es un tumor benigno, es un tumor muy bien definido, que es altamente vascularizado. Eso es un valor, o sea, es un dato principal para poder identificarlo en las imágenes. Como mencionaba, puede ser único o multiplicar, el tamaño es variable, pero normalmente suelen ser únicas en el 80% de los casos. La prevalencia es extremadamente baja, entre el 0.01 al 0.004% de la población, pero es muy común en las mujeres una relación de 10 a 1 en un pico de 35-40 años. Algo muy importante de esta patología es que tiene como factor de riesgo un factor metabólico hormonal, y es que principalmente la presencia de estrógenos con consumo de anticonceptivos orales, bueno, síndrome ovario poliquístico, que ya no se llama así, esteroides anabólicos, pues, pacientes que le hacen levantamiento de pesas o incluso que están en ese proceso de transición, la obesidad, principalmente porque el estrógeno tiene una producción endógena por aromatasa mediante el tejido adiposo y pues promueve una mayor producción. Enfermedades de almacenamiento de glucógeno tipo 1, 3 y 4 y también pues el síndrome metabólico que inherentemente también genera obesidad. Esta es una patología que tiene 3 subtipos específicos de acuerdo a su tipología molecular, un inflamatorio asociado al HN1A y la beta-catenina. Es muy importante porque tenemos dos complicaciones de esa patología y es primero la hemorragia y segundo la transformación maligna en un 5% de los casos. Pero esa transformación maligna está muy asociada también al subtipo y a la presencia de tanto el tamaño, más de 5 centímetros, o si se presenta en hombres, como lo veremos más adelante. Sigue, por favor. Entonces, eso es un recuadro que nos resume como tal la epidemiología de cada uno de los subtipos moleculares que presentan esas lesiones. La más común es la inflamatoria en el 35-45% de los casos, le sigue la de HN1-alfa y por último la beta-catenina. La beta-catenina es la que mayormente se asocia con malignidad en un 46% de los casos y cuando se presenta básicamente requiere que el paciente se le haga una biopsia inmediatamente. Tiene factores de riesgo específicos. En la parte inflamatoria tiene un factor de riesgo asociado al estímulo de estrógenos, la obesidad, la cetosis hepática y el consumo excesivo de alcohol, incluso también las enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Por el contrario, el HN1-alfa está mucho más asociado con uso de esteroides. ¿Listo? Entonces, como vemos en la parte de abajo, en la parte de las complicaciones, digamos que el único que tiene alto riesgo de malignidad, beta-catenina, y un moderado riesgo de la enfermedad, el tipo inflamatorio. Paso la puerta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en las imágenes? Principalmente, pues en la parte clásica, no hablando de subtipos, va a haber una hipercaptación de fase arterial. Como mencionamos al inicio, es una lesión altamente vascularizada. Entonces, al ser altamente vascularizada, el contraste va a realzar en esta fase. Y una isocaptación en la fase portal y la fase de equilibrio. Entonces, bueno, hay una característica específica para poder explicar esa imagen, y es que en lesiones como la del subtipo inflamatorio, suele haber un evento que se ve hiperintenso en T1 con respecto al espectro de fase opuesta de T1 en el mismo parénquima. Y hay unos trastornos específicos en cuanto a la presencia del subtipo B-catenina. Entonces, lo que vemos en la imagen es una resonancia magnética. En la parte de la A vemos una señal en T2, donde vemos que la lesión realza un poco más. ¿Sí? Cumple con ese factor de hiperintensidad en T2. En la segunda imagen, en la B, hallamos como tal la fase T1, donde básicamente se ve una lesión que se compara mucho con la colorimetría del parénquima hepático, incluso no se llega a distinguir la lesión. Y acá aparece, porque es que compete a un adenoma hepatocelular específico de un subtipo inflamatorio. Entonces vemos una lesión que es mucho más oscura, ¿cierto? En ese caso, hipointensa.
que está señalado con la flechita que vemos ahí. Lo que significa es que cuando hablamos de fases opuestas en la imagen, hablamos de la presencia de grasa intracelular, microscópicamente. De esta manera, cuando hay grasa intracelular, se pierde la señal. Entonces, digamos que en una fase, en una imagen en fase 1, era isodensa, isointensa, perdón, y como se comparaba con el parénquima, vemos una lesión notoriamente oscura, como lo vemos en la imagen C. Y lo que vemos en la D, E y F son las fases de la resonancia. Entonces, tenemos en la fase D, donde también referimos que es una lesión altamente vascularizada, entonces vemos cómo se intenta o hay ciertos focos de hiperintensidad. En la imagen con la letra E, ya es una fase portal donde esa hiperintensidad se va perdiendo un poco más, y la fase F corresponde a la fase hepatobiliar. Entonces, acordémonos que se trata, cuando hablamos de fase hepatobiliar, hablamos de funcionamiento del hepatocito. Lo que nos quiere decir si hay hipointensidad es que el hepatocito no está funcionando, y eso es específicamente lo que pasa en el adenoma. El hepatocito se daña, entonces deja de excretar, que es la bilis, y por tanto es una lesión característica de ese tipo o ese subtipo de adenoma, y por tanto podemos identificar incluso con imagen y el riesgo de malignidad y todas las características asociadas a la tabla anterior, solo con ese tipo de fase. Pásalo por favor. Bueno, acá también vemos una lesión que tiene un comportamiento similar, pero en realidad vemos un poco lo contrario. ¿Qué pasa? Les comentaba que es muy común ver el trastorno inflamatorio, que hay una hipoatenuación, básicamente, pues está hipointenso en la fase opuesta, ¿cierto? Por la grasa intralesional. En este caso ocurre lo contrario. Sigue existiendo un realce, y eso existe porque no hay grasa en esta lesión, a pesar de que la adenoma en su mayor proporción es de grasa, líquido, proteínas, incluso lesiones hemorrágicas. Esa lesión tiene un comportamiento diferente. Sin embargo, vemos acá cómo en la T1 hay un amplio realce, en la fase arterial se ve notoriamente, ya cae un poquito esa hiperintensidad, y lo demás con el resto de las lesiones, que es un comportamiento similar a lo que vimos anteriormente. Paso a la puerta. Entonces, como les había mencionado, esas lesiones tienen un riesgo de complicación de malignidad, ¿cierto? Hablamos de lesión de potencial de malignización o transformación maligna en hombres, principalmente porque la patología no es común en ellos, y sobre todo se asocia con la presencia de la mutación beta-catenina en lesiones mayores a 5 centímetros o cuando esa lesión crece muy rápido. Entonces, básicamente lo que vemos acá en esta imagen, en la parte A, es, bueno, la fase arterial, donde vemos el realce de la lesión, que persiste durante el tiempo. Pero, bueno, digamos que en la fase A y B vemos una lesión un poco más pequeña, menos notoria, y en la C y D es con la evolución del tiempo, donde crece más o menos 2.5 centímetros más y genera esa hipercaptación en la fase arterial, que pues es normal. Adicionalmente, vemos una washout, que es el lavado, que es básicamente, si ustedes pueden notar, en la E, la lesión casi no se distingue. Bueno, en la D y la E, la lesión deja de distinguirse o deja de ser tan notoria como en las otras imágenes. Entonces, pásala, por favor. Para nosotros identificar esa transformación es identificar primero el cambio de tamaño. Si durante el periodo de vigilancia, que puede ser de 6 a 12 meses, dependiendo del tamaño inicial de la lesión, genera un cambio de crecimiento rápido, la aparición del lavado, es decir, cuando tenemos, digamos que tomamos en la imagen la fase arterial, la fase portal y la fase tardía, ¿cierto? Lo que vimos al inicio. Cuando la fase portal tiene una caída del contraste muy rápida en comparación a la imagen anterior, eso es lo que conocemos como el lavado del barrido, y es una característica importante de malignización, o la aparición de grasa intralesional. En la histología, pues simplemente identificando la atipia celular, donde hay pérdida del orden, forma donde aparecen trabéculas engrosadas, pseudoglándulas, o incluso puede haber presencia de colestasis, marcadores
tumorales como el GLP-3, HP70 o glutamina sintetasa, y por ende se debe requerir de una biopsia para poder determinar como tal el diagnóstico específico y saber qué se puede hacer con el paciente. Sin embargo, hay ciertos casos en los que aún no se está seguro de qué se debe hacer. Básicamente no podemos ni confirmar que sea un carcinoma hepatocelular ni descartar que se trate de un adenoma típico, y aplicamos dos términos, que es neoplasia hepatocelular atípica o neoplasia hepatocelular de potencial maligno incierto. Y esto ya requiere un comité multidisciplinario para identificar si es una lesión que requiere de resección o de vigilancia posterior. Síguelo, por favor. Acá también vemos este famoso washout. Ese sí es un carcinoma hepatocelular típico. Entonces vemos en la A, sin contraste, la B en la fase arterial, donde esa lesión realza o se vuelve hiperdensa, perdón. En la C pierde como tal esa hiperdensidad y solamente se ve un realce capsular y un hallazgo central que corresponde como tal a una cicatriz. Y ya vemos que en la D, que es la fase tardía, se pierde completamente ese hallazgo de la lesión, incluso es muy poco probable notar la lesión en la imagen. Entonces, eso es lo que conocemos como el lavado y eso nos indica el amplio rango en que nos encontramos en una patología maligna. Pásala, por favor. Entonces, bueno, el abordaje de ese paciente depende entonces primero del tamaño. Si en una mujer, si es menor a 5 centímetros, idealmente es un manejo conservador, a menos de que se sospeche mediante imagen de que trate de una mutación por beta-catenina. De lo contrario, simplemente es una observación cada 6 meses y después de eso, 2 años, por 2 años, perdón, luego anual. Cuando es una lesión de más de 5 centímetros, como vimos, es un factor de riesgo de malignidad, por lo cual ya eso es indicación de resección por protocolo. En los hombres igual, hay una mayor incidencia de malignidad y por tanto, pues, al no esperar la complicación, se debe reseccionar, a menos de que no sea candidato a cirugía, se puede hacer una biopsia para evaluar la posibilidad de hacer un tratamiento de ablación o de embolización después de ese procedimiento de vigilancia. En el embarazo, habíamos visto que como factor de riesgo estaban los trastornos metabólicos, el aumento de hormonas estrogénicas. Por tanto, ellas presentan un rápido crecimiento y progresión de estas lesiones. Normalmente solo se requiere un tratamiento quirúrgico, una resección, si superan los 6.5 centímetros por el mayor riesgo de hemorragia. Sin embargo, se pueden optar por otros tipos de tratamiento, como la ablación, la embolización y el trasplante hepático en últimas, que no se puede hacer ninguna de las anteriores. Pásalo por favor. Continuamos con la hiperplasia nodular focal. Entonces, esa es una lesión que corresponde a una respuesta hiperplásica a una malformación arterial. ¿Sí? Entonces puede estar por una arteria distrófica, por una lesión del tracto, por una malformación vascular congénita. Es una lesión benigna, perdón, que normalmente se encuentra muy comúnmente en las mujeres y también suelen ser solitarias en la mayoría de los casos, menor a 5 centímetros. ¿Y qué es lo que ocurre con ellas? Bueno, existe esa proliferación de los hepatocitos consecuente a esa alteración en la distribución de sangre oxigenada, lo que conlleva a que haya un estrés oxidativo por hipoperfusión y posteriormente hay una cicatriz en el centro de la lesión. Entonces, como vimos, pásala por favor. Entonces tenemos una lesión que es funcionante, simplemente hay un aumento en el número de hepatocitos y que no representa ningún factor de riesgo para el paciente. Entonces, si solamente aumenta mi número, el diagnóstico de elección es la resonancia magnética con el contraste en fase hepatobiliar con el ácido gaucético, porque, como hemos mencionado, es una fase que me permite distinguir la funcionalidad del hepatocito y, por tanto, si esta tiene un realce completamente normal, es muy característico que se trate entonces de una hiperplasia nodular focal y se descarten otras lesiones. Al igual, como es vascularizada, hay un hiperrealce homogéneo en la fase arterial, donde ya en la fase portal se vuelve ISO. En la fase tardía se observa como tal la fibrosis central
por el contenido de líquido y demás, hay un realce de esa estructura, al igual que en la fase T2. Acordémonos que T2 realza en presencia de líquido y en grasa se vuelve mucho más atenuado. Entonces, esa presencia de líquido, edema en los conductos biliares consecuente a la fibrosis, también puede generar un realce en esa secuencia de resonancia magnética. Pásala, por favor. Bueno, entonces acá tenemos también la hiperplasia anular focal. Vemos en la imagen de A que hay una ligera hiperintensidad en T1, pues una hiperintensidad en realce periférico. Vemos en T2 la presencia únicamente del realce de la cicatriz y un realce en la fase arterial. Y posteriormente, como vemos en la imagen H, vemos que pues todo el parénquima se realza completamente en la fase hepatobiliar, lo que requiere que el hepatocito tiene un funcionamiento normal y por tanto pues es muy característico de ese tipo de patologías. Pásale por ahí. Bueno, entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Normalmente, como les dije, solamente aumenta el número de hepatocitos, es una lesión que generalmente no representa ningún riesgo para el paciente, por lo cual se hace un manejo conservador, a menos de que implique como tal presencia de síntomas, como dolor o por de pronto obstrucción de otras estructuras. De lo contrario, no se debería hacer. También hay que hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a su tipo de catenina, porque tiene un comportamiento hepatobiliar similar. Entonces, hemos visto que este tipo de mutación puede simular también una funcionalidad normal en esa fase, por lo tanto, solamente en los pacientes de riesgo tienen que uno ahondar como tal en la tipificación inmunológica, molecular, perdón, para pues, descartar esas patologías. Y posteriormente, si no se puede hacer una resección en pacientes sintomáticos, otra opción es la embolización transarterial, principalmente porque la hiperplasia anular focal suele estar irrigada por una sola arteria, entonces es un procedimiento que es mínimamente invasivo y que pues es lógico para brindar el tratamiento que los pacientes requieren. Pásale, por favor. Con respecto al hemangioma, es una lesión vascular mesenquimal benigna también, que puede ir desde milímetros hasta 20 centímetros en su tamaño. Ellos se creen que surgen por anomalías en cuanto a la vasculogénesis y normalmente son mucho más frecuentes en mujeres con un rango de 4 a 1. Suelen haber 3 lesiones cavernosas, capilares esclerosadas, sobre todo la diferencia en cuanto al tamaño. Las cavernosas se presentan como lesiones de más de 2 centímetros que tienen un realce homogéneo y que incluso tienden a ser avasculares en presencia de Doppler color, pero pueden tener un realce periférico. Los capilares son un llenado más rápido porque son lesiones de un rango de 1 centímetro de tamaño y los esclerosados pues tienen, son trombosados o lenizados y por tanto pues son un poquito más difíciles de distinguir. Pueden ser asintomáticos, pero algunos pacientes pueden presentar dolor, falta de apetito, sensación de plenitud abdominal o una coagulopatía de consumo, que es el síndrome de Casas-Merid, que básicamente se presenta en lactantes o en niños y se representa como una hemorragia, trombocitopenia y coagulopatía intravascular diseminada. La imagen típica de esta lesión pues, es la ecografía con contraste, que tiene un 92% de precisión, y lo que vamos a ver es el realce celular periférico. Entonces, esa es una lesión que es una lesión, una alteración en la vasculogenia. Entonces, hay un contenido sanguíneo, un contenido líquido, pero no está perfundido, digamos que no. Es un tejido que no tiene una perfusión adecuada y por lo tanto solamente llega aporte sanguíneo alrededor. Entonces, realzan nada más como en la parte periférica y eso es característico para identificarlo en cuanto a evaluaciones del TAC o resonancia magnética también. Pásalo, por favor. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos una lesión. Bueno, vamos a ver con la imagen más grande. Tenemos dos lesiones. La que sale señalada con una flecha y un círculo. La flecha vemos en una realce de la imagen
pues por ser su contenido líquido principalmente. En T1 va a ser hipointenso. Y en la fase arterial, como les había dicho, es una lesión que contiene líquido interior, pero que no está, es una lesión avascular prácticamente. Entonces, el aporte sanguíneo simplemente llega en alrededor de la lesión y, por tanto, en esa fase arterial hay una hiperintensidad o un realce del contraste simplemente periférico. En la fase portal, ese realce se pierde un poco, pero sin embargo se ve característico como una especie de cápsula y pues nos permite identificar ese tipo de lesiones. Pásalo, por favor. Bueno, entonces, igual que el anterior, el hemangioma en realidad no representa un riesgo, solo se requiere un tratamiento quirúrgico cuando se trata de síntomas específicos, si el paciente presenta dolor, si está comprimiendo otras estructuras, de lo contrario no se realiza. Una de las indicaciones absolutas de resección es cuando hay ruptura, cuando hay una colopatía de consumo, lo que mencioné anteriormente, compresión de otros órganos o hemorragia intratumoral. Pásala, por favor. Tenemos el carcinoma hepatocelular pirolamelar, que es un tumor hepático primario raro. Es mucho más frecuente en hombres menores de 40 años, y tiene un pico entre los 15 y 19 y otro entre los 70 y 40 años. Normalmente es un hígado sano sin factores de riesgo, es un paciente que no presentó ninguna patología durante toda su vida y debutó pues con este tipo de carcinoma. Los síntomas pueden ser desde la dolor abdominal hasta una masa palpable y algunas veces se puede llegar a alterar el estado mental por la ornitina transcarbosilasa. Ellos tienen un realce de contraste temprano heterogéneo y presencia de calcificaciones, que es lo que caracteriza esa lesión. Normalmente eso sí requiere de tratamiento quirúrgico de resección y otras opciones que se pueden optar en la radioterapia, la quimioterapia o la inmunoterapia. Pásalo, por favor. En las lesiones metastásicas vamos a recordar lo que vimos anteriormente y es esos patrones de malignización. Entonces tenemos en esta imagen, en la imagen A, donde se observa una lesión ligeramente hiperintensa, perdón, en T2 y en T1 una lesión más hipointensa, donde ya en la fase D, E y F hablamos de las fases que mencionamos, fase arterial, fase portal y fase patobiliar. En la fase arterial hay un realce, en la fase portal una caída de ese realce y vemos en la fase portabiliar no corresponden, o sea, es una lesión completamente hipointensa, lo que significa entonces que esos hepatocitos no tienen una funcionalidad, no están funcionando adecuadamente, no están excretando bilis y por lo tanto se ve de esta manera. Entonces corresponde con unos parámetros, el washout y el washout en la fase portal. Primero hay que asociarlo con diferente antecedente de cáncer, como el cáncer colorectal, que pues es característico con lesiones metastásicas en el hígado. Entonces, retomando la imagen que pusimos al inicio, no sé si alguno quisiera intentar caracterizar ese tipo de lesión o identificar qué patrón estamos viendo. Es una tomografía en fase simple, arterial tardía y venosa. No sé si alguien quiera dar alguna suposición de lo que podría ser o de qué características están viendo que sugieren algo en específico. Bueno, entonces, tenemos en la fase simple una lesión que se ve mucho más oscura, ¿cierto? Hipodensa. Cuando le ponemos contraste, vemos que solamente realza por alrededor. Quiere decir que es una lesión que es avascular en la parte interna, pero sí recibe un aporte sanguíneo en su periferia. Y ese aporte sanguíneo, digamos que se vuelve, o ese realce que ocurría en la fase arterial, se pierde en la fase venosa. Entonces, esto que vemos acá es lo que vimos anteriormente de las lesiones o hallazgos imaginológicos típicos de un hemangioma. Y por tanto, pues es importante eso, identificar el tamaño de la lesión, la regularidad, cómo se comporta frente al contraste, si realza o no en la fase arterial, si realza en fase venosa, si no realza en fase venosa, o si tiene
como tal esa pérdida del realce en fase tardía, que nos habla como tal del lavado y ya nos orientaría a una lesión maligna. Pásenlo, por favor. Bueno, ahora, en cuanto al IRATS, en realidad no es una patología que se mencione como en esta guía de manejo, pero se las quise añadir porque esto lo hacemos específicamente en pacientes que presentan esos riesgos. No sé si se recuerdan al inicio de la charla, donde yo les mencionaba que en cuanto a la selección de datos específicos, teníamos que agrupar 3 pacientes, los pacientes que tenían cirrosis, una infección de virus de hepatitis B activa, ¿aló? ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, sí te escuchamos. Desde que se había caído. Bueno, entonces, no sé hasta dónde me escucharon. Bueno, entonces, el IRATS comprenden, solo se usan esas lesiones que refieren a un riesgo, cirrosis, infección por virus de hepatitis B o que actualmente pues curse con un antecedente de carcinoma hepatocelular. Entonces, ese cuenta con características principales, que son el hiperreal sin fase arterial, son lesiones que normalmente suelen verse hiperintensas en ese tipo de fase, luego sigue el lavado no periférico con esa disminución de la atenuación o de la intensidad de la fase temprana a la fase tardía, lo que resulta entonces en un hiporrealce en la fase venosa portal, la presencia de cápsula con borde liso, uniforme, que rodea la totalidad o la mayor parte de una lesión, el tamaño, una lesión grande tiene mayor probabilidad de ser un carcinoma hepatocelular que una lesión pequeña, y posteriormente también el crecimiento umbral, en un tamaño del 50% o más dentro de ese periodo de vigilancia de 6 meses, en cuando hacemos las imágenes de seguimiento. Entonces, básicamente lo que significan es que si tenemos, es una categorización que nos permite agrupar esa patología en del IRATS 1 al 5, donde el IRATS 1 representa una patología definitivamente benigna, el 2 probablemente benigno, un hemangioma, por ejemplo, un quiste, el 3 la probabilidad intermedia que se presente, de que lo que se observe sea una lesión benigna o maligna, y el 4 habla de probabilidad, o una probabilidad mayor de carcinoma hepatocelular, y el 5 definitivamente se trata de un carcinoma hepatocelular. Entonces, digamos que ese es el manejo alterno a lo que vimos anteriormente, donde si no presentábamos esos factores de riesgo, inmediatamente empezamos con el algoritmo. Esto es lo que hacemos consecuentemente en el otro caso. Pásalo, por favor. Bueno, continuamos con las lesiones quísticas. Normalmente suelen ser benignas, no requieren un seguimiento específico. Algunos pueden afectar las vías biliares, ser de gran tamaño o incluso en algunas ocasiones generar complicaciones como infecciones o hemorragias. Normalmente y pueden coexistir estas lesiones hepáticas sólidas que vimos anteriormente con las lesiones quísticas, o estas lesiones sólidas presentar un componente quístico por necrosis, para que lo tengamos en cuenta. Y la dinámica va a ser igual, diferenciar entonces cuáles son las características benignas o malignas de estas lesiones. Pásalo, por favor. Entonces, empezamos con el quiste hepático simple, que también es mucho más común en mujeres con una tasa de 1,5 en comparación con los hombres de 1. Son lesiones benignas que no comunican con el árbol biliar y que contienen un líquido seroso, que principalmente está recubierto con la pared delgada, que suele ser incluso imperceptible en hallazgos imagenológicos. Como complicaciones de estos quistes hepáticos simples, pueden tener sangrado, ruptura, pueden tener infección, torsión o incluso generar una compresión de los conductos biliares. Pero en la mayoría de los casos suelen ser lesiones que se presentan asintomáticas.
Ya en algunas ocasiones puede haber dolor en el cuadrante superior derecho o incluso si es muy grande, presentar más de 40 centímetros puede presentar una masa palpable. Hay que tener en cuenta que se puede presentar un CA19-9 elevado como consecuencia de compresión bilar, pero nada tiene que ver con el quiste. Y en cuanto al algoritmo, principalmente buscamos si el paciente presenta o no síntomas para identificar si es un candidato a resección o procedimiento quirúrgico. Si presenta los síntomas, se pueden optar por opciones de resecciones abiertas, laparoscópicas, o incluso, perdón, aspiración percutánea guiada por imagen, seguida incluso de escleroterapia. Pásalo, por favor. Entonces, lo que va a caracterizar esas lesiones en la ecografía es que son lesiones redondas, anecoicas, que es lo mismo que, pues, lo que veíamos de lesiones que no realzan, son oscuras, y un refuerzo acústico posterior. Entonces, lo que vemos en la imagen de acá abajo de la parte de la ecografía, las dos flechitas lo que marcan es esa, si ven que refleja como una lesión un poquito más blanca, una característica un poquito más blanca en cuanto debajo del quiste. Eso es lo que conocemos como el reflejo acústico posterior y es característico de estas lesiones hepáticas simples. Normalmente, algunos pueden tener tabiques, pero son tabiques delgados y son únicos incluso, menos de 2. Y en resonancia magnética vemos una lesión que suele ser hipointensa y marcadamente hiperintensa en T2 por el componente del quiste. Recordamos que en T2 realzan como tal las lesiones que contienen líquido, entonces en este caso es muy característico que ellas realcen en esa fase T2 y en fase T1 se observen esa lesión hipointensa. Pásala por favor. Acá lo mismo, entonces tenemos a la imagen a la lesión redonda, anecoica, con ese refuerzo acústico posterior. En las imágenes consecuentes vemos imágenes de resonancia magnética, donde también vemos una hipointensidad en T1 y marcadamente hiperintensa, que es acá como se ve como si fuera una monedita en la imagen de C, en T2. Pásalo, por favor. La enfermedad hepática poliquística, en realidad podríamos suponer que es mucho más fácil orientar ese diagnóstico porque normalmente son pacientes que presentan como asociación una enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La característica de esa patología es que presentan más de 10 quistes en el parénquima hepático y por estar asociado con este tipo de enfermedad pueden coexistir incluso con enfermedad renal crónica. Es una patología que predomina en mujeres, más del 80%. Sobre todo incrementa la probabilidad a medida que aumenta la edad. Se asocia también mucho con embarazo, con anticonceptivos orales, con terapia de estrógenos, porque usualmente esos estrógenos favorecen el crecimiento de los quistes, por lo que pues inicialmente deben evitarse cuando sea posible. Es una lesión que también suele ser asintomática, pero cuando una gran carga quística, como vemos en las imágenes, pues evidentemente va a aparecer o pueden simular hepatomegalia, una necesidad precoz, dolor, disnea, incluso por compresión, edema de miembros inferiores, pérdida de peso y desnutrición. Estas lesiones pueden complicarse una ruptura, pueden infectarse, pueden generar hemorragias o compresión de la vena cava, que sería mucho más severo. Pásalo, por favor. Tenemos ahora los quistes del coledo intrahepático o quistes biliares. Normalmente se presentan frecuentemente en la infancia. Predominan en mujeres en una relación 4:1, poblaciones asiáticas. Y como mencionamos, como son frecuentes en la infancia, el 80% se diagnostican en esa década de la vida. Tiene un riesgo de malignidad de 7.5 a 30% y ese riesgo aumenta con la edad. Lo que vemos a la derecha es la clasificación de Todani, que se basa en esos hallazgos anatómicos y en la extensión de la afectación biliar. Entonces, tenemos que los quistes tipo 1 aparecen como dilataciones quísticas
o fusiformes del conducto biliar extrahepático. Las tipo 2 se observan como divertículos supraduodenales, extrahepáticos también, pero supraduodenales. Las tipo 3 intraduodenales, y a diferencia de los otros, esas tipo 3 no tienen predominio femenino. Rara vez tienen riesgo de transformación maligna, son como en la excepción. Las tipo 4 son dilataciones quísticas, tanto extrahepáticas como intrahepáticas, y las tipo 5, que ya representan como tal la enfermedad de Caroli, afectan solo los conductos biliares intrahepáticos y son el tipo menos frecuente en realidad. En cuanto a tener en cuenta para diagnóstico diferencial, en esa parte del síndrome de Caroli, podemos también diferenciarlo con quistes renales, dilataciones biliares tipo 4 o fibrosis hepática congénita. Pásala, por favor. Esas son dos lesiones características de los quistes biliares. En realidad son videitos que permiten el seguimiento para ubicar principalmente desde dónde inicia esta dilatación y vemos que se ubican en la parte inferior, básicamente a nivel del conducto biliar, y se extienden a la parte intrahepática, en algunos casos, dependiendo del subtipo. La que vemos a la derecha es un quiste tipo 4, que se presenta de manera extrahepática e intrahepática también, y la que vemos a la izquierda, perdón, es una lesión tipo 2, son lesiones o artículos extrahepáticos supraduodenales. Sigue, por favor. Los quistes equinocócicos, como sabemos, son ocasionados por el equinococos granulosos, y el humano suele ser el huésped intermedio, y su contagio depende del consumo de alimentos contaminados, agua, además. Suelen ser asintomáticos algunos, y cuando son sintomáticos representan un efecto masa y compresión de vía biliar, generando entonces ictericia obstructiva o colangitis. Digamos que el ciclo de infección es que las oncosporas se dirigen a la pared intestinal, migran a la vena porta, y como tal llevan infección el 70% del hígado y el 20% del parénquima pulmonar. Pásala, por favor. Bueno, pues no les mencionaba, las complicaciones más graves suelen ser esas peritonitis o shock que pueden cursar cuando estos quistes se rompen. Bueno, tenemos entonces la ecografía, el método de elección. Vemos un hallazgo característico que son los quistes hijos o el signo de nenúfar, que básicamente es cuando ocurre la ruptura del quiste y la membrana interna se separa y flota en el líquido que contiene el quiste. Entonces, ese nenúfar es una característica que se asemeja a una flor que flota en el agua, que es lo que vemos en la imagen tipo C. Tipo C y B. Pásalo, por favor. Y ya para terminar, tenemos como última lesión quística la neoplasia quística mucinosa. Ella representa un epitelio productor de mucina y un estroma tipo ovárico. Generalmente esas lesiones no comunican con los conductos biliares y se presentan comúnmente en mayores de 40 años, mujeres entre la quinta y sexta década de la vida. Bueno, son lesiones que tienen un contenido gelatinoso, y suelen ser asintomáticas o presentar, por el contrario, síntomas constitucionales como pérdida de peso o por compresión, ictericia y una masa abdominal palpable de acuerdo al tamaño. Son lesiones que son hipoecoicas, que es la característica del quiste, pero los hallazgos que podemos identificar o caracterizar esa lesión es que tiene una pared irregular, gruesa, que presenta nodularidades y que incluso puede tener tabiques o detritos internos.
Una manera de sospecharlo también es el realce de los septos, la presencia de calcificaciones intramurales, eh, o la presencia simplemente de septos con paredes irregulares, que es lo que vemos acá, son los septos, que es como si viéramos una lesión que se subdivide en distintas, en más pequeñas, pues se fragmentan. Pásalo por favor. Acá vemos las distintas presentaciones que tenemos de esta neoplasia quística mucinosa, donde puede ser unilocular, como le mencionaba, multilocular con presencia de septos y las otras que aparecen como lesiones separadas. En el 76% de los casos afectan el lóbulo izquierdo y comprometen como tal el segmento 4. Son quistes grandes, encapsulados y normalmente multiloculados. En el 95% de los casos se presentan los tabiques y por tanto es un factor que determina como tal la presencia o la identificación de este tipo de lesiones, y las clasificaciones también son muy frecuentes y específicas de esta patología. El manejo principalmente se basa en la enucleación del quiste o en la extirpación completa, y si ya se sospecha de un cáncer invasivo se hace un análisis histológico del tejido extraído en el procedimiento quirúrgico. Ya esa sería la charla de hoy. En realidad son muchas patologías, muchas lesiones que tienen una característica específica de acuerdo a la imagen que estamos viendo, que tienen un comportamiento distinto en cuanto a la fase del contraste. Eh, pero pues espero me hayan podido entender un poquito y cualquier duda pues estoy atenta. Bueno, Jessica y el grupo, muchísimas gracias por esta excelente revisión. Como ustedes se dan cuenta, es un tema bastante amplio, bastante complejo, porque pues hay que asociar los hallazgos imaginológicos y también ver el paciente en forma global, que es lo que siempre le insisto a los estudiantes. Entonces, para sospechar una lesión o para catalogar a un paciente con cierto tipo de hallazgo hepático, pues hay que verlo en forma global. ¿Qué género es el paciente? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué factores de riesgo tiene? Si consume, por ejemplo, si es mujer y consume terapia con estrógenos, anticonceptivos orales. eh, en fin, yo siempre les insisto a los estudiantes que la medicina y sobre todo las especialidades quirúrgicas en las que hay que tomar decisiones como qué hacer con el paciente en cuanto a a su tratamiento, que implica operar, no operar, hacer otro tipo de manejos o abordajes, siempre hay que ver el paciente en forma global. Eh, en cuanto a frecuencia de presentación, en la práctica ustedes van a ver que los quistes hepáticos son bastante frecuentes. La mayoría cursan de forma asintomática y pueden llegar a ser un motivo de consulta para ustedes porque el paciente hizo una ecografía, le encontraron quistes en el hígado o quistes renales y van a preguntarles a ustedes qué hacer con los quistes. La mayoría de los quistes hepáticos son simples, son pequeños, como lo mencionó Jessica, y no requieren incluso ni siquiera un seguimiento. Pero algunos quistes sí pueden requerir tratamientos adicionales que pues estamos en el momento del boom de la terapia mínimamente invasiva con radiología intervencionista, que podemos hacer embolizaciones, podemos hacer escleroterapia, pero algunos quistes son muy grandes y requieren manejo quirúrgico por laparoscopia o por cirugía robótica que implica la resección del domo hepático, que es básicamente como quitarle el techo al quiste y dejar comunicado esa cavidad grande con el resto de la cavidad peritoneal. Eso se hace con relativa frecuencia cuando llegan a ser quirúrgicos. Cuando el paciente tiene enfermedad poliquística renal y también hepática, se dan cuenta es por la sensación de masa, porque el abdomen comienza a crecerles con bastante evidencia. Y algunos de esos pacientes debutan con falla renal, o sea, llegan
a un síndrome urémico, en urgencia dialítica, asuados por las nubes, no orinan. Bueno, algunos creo que conservan más la diuresis estos pacientes que el paciente que hace falla renal por otras causas. Y cuando le hacen la ecografía, tiene todo el hígado lleno de quistes y todos los riñones llenos de quistes. Dentro de otras enfermedades o otras presentaciones benignas, la hiperplasia nodular focal también es algo que se ve con relativa frecuencia. No es fácil, digamos, de entrada decirle a un paciente o a una paciente, en este caso, que son más frecuentes mujeres, es una patología benigna, usted tiene un tumor en el hígado, es benigno, tranquila. Siempre hay que darle más respuestas a estos pacientes porque, pues, si tiene una lesión en el hígado, pues, hay muchas preguntas que responder. Para eso es muy importante apoyarse en las imágenes. En las imágenes, de tal manera que el paciente pues tenga la tranquilidad y el médico tratante también de que pues no es una metástasis, no es un hepatocarcinoma eh, u otra que requiera algún tipo de estudio adicional o incluso de manejo quirúrgico o una biopsia. ¿Qué más? Bueno, en este momento de la radiología también pues disponemos de recursos imagenológicos bastante útiles para este tipo de patologías que van desde la ecografía hasta las resonancias, pasando por las tomografías que se pueden hacer en fases venosas tardías, portales, arteriales, que nos permite ver cómo es el comportamiento vascular y de llenado de este tipo de lesiones. La típica es la del hemangioma. El ejemplo que puso Jessica está muy bueno, muy bonito. El hemangioma también es algo que vemos con relativa frecuencia en la práctica. Suelen ser hallazgos incidentales. Y la otra es las lesiones quísticas del colédoco. No olvidar que las lesiones quísticas del colédoco tienen riesgo de malignidad. O sea, esos pacientes se operan porque también tienen riesgo de malignidad. Y también pues requieren reconstrucciones complejas del árbol biliar, hacer reconstrucciones biliodigestivas complejas, pero es una cirugía muy interesante. También se hace en cirugía pediátrica. También hay bastantes pues, casos en niños, en lactantes o en niños, sí, creo que son lactantes, que tienen quistes hepáticos, perdón, quistes del colédoco, que requieren también cirugía. Mm, otro comentario. ¿Con qué otro nombre se le conoce al quiste producido por Echinococcus granulosus? Sí, ese es granulosus. ¿Qué otro nombre se le conoce? Y el quiste datídico equinocócico. Exactamente, ese es el quiste hidratídico. ¿Y qué sabemos de la epidemiología? ¿Dónde se presenta? ¿En qué tipo de población? ¿Dónde es más frecuente? En Colombia tenemos casos, no tenemos casos. Ese se transmite por las heces de los perros Sí. y en alimentos contaminados. Somos un huésped intermedio, pero ¿en qué tipo de población tenemos casos en Colombia? ¿Qué sabemos de eso? Doc, si no estoy mal, en Colombia no es tan frecuente. En Colombia. Ujú. Sería más como para Argentina, Uruguay. Exactamente. Exactamente, más o menos hacia Sudamérica. En Argentina es una patología que tiene una frecuencia considerable. Entonces, allá básicamente eso lo ven con bastante frecuencia y operan pacientes con bastante frecuencia. Sobre todo en Argentina, Paraguay, Uruguay, estos países del sur tienen bastante de esos casos de una zoonosis, ¿no? Cuando implica que nosotros somos un huésped y dentro del ciclo del parásito hay un animal, se llama una zoonosis, ¿no? Entonces, esto es una zoonosis, el quiste hidatídico.
en el hospital, de los 8 años que llevo en el hospital, hemos operado uno solo. Incluso creíamos que tenía compromiso del quístico también del vaso, y porque la imagen no era muy clara. Y cuando lo llevamos a cirugía, tenía solo compromiso extenso del lóbulo hepático izquierdo, que se superponía a la imagen del vaso. Entonces, por eso pensábamos que también tenía involucrado el vaso y no pensamos en quiste diatídico. Era una paciente con factores de riesgo para la zoonosis, procedente de Venezuela, de aproximadamente 16 años. Lo hicimos hace 1 o 2 años, creo que 2 años. Bueno, muchachos, muy bien. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que queramos puntualizar ahorita? ¿Quién levantó la mano? Yo quería hacer una pregunta, pues también hablando del quiste equinocócico, la verdad me llamó mucho la atención porque nunca lo había escuchado. En este caso, o sea, ¿cuándo se decide? Pues yo sé que no es común acá, pero pues quién quita que alguien del grupo se vaya para otro lugar. En esos casos, ¿cómo se decide cuándo se da manejo quirúrgico? O si, por ejemplo, se puede tratar con un antiparasitario, o cómo sí, o sea, cómo se toma esa decisión. La mayoría son quirúrgicos, teniendo en cuenta que el diagnóstico casi siempre es tardío y los quistes son bastante grandes. Y uno de los riesgos que tiene el quiste es de la ruptura, como lo mencionó Jessica, y la presentación de una peritonitis. Entonces, obviamente, pues esto es una patología que en un mundo que se está globalizando, o también que tiene fenómenos migratorios como los que tenemos en Sudamérica, podemos encontrar algunos pacientes que vengan de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, o ustedes ir a practicar allá y encontrar ese tipo de patologías. Pero casi siempre el diagnóstico se hace cuando el quiste tiene un tamaño considerable, y para evitar la ruptura y demás, casi todos son quirúrgicos. Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, muchachos, entonces muy bien. Una vez más lo felicito por la buena revisión, también reconociendo el esfuerzo que se hace por por preparar el tema, tener la presentación lista, y también el esfuerzo de ustedes por estar aquí hasta ahora atendiendo pues una revisión de este nivel, el interés que tienen. Eso hay que agradecerlo y también reconocerlo, y también motivarlo a que sigamos participando de estas charlas tan constructivas para todos. Bueno, entonces no siendo más, entonces nos despedimos. Que tengan bonita noche, muchachos, sigan así de juiciosos y estamos en contacto. Listo, Doc. Listo, muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias, Doc. Gracias. Luego, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas Gracias, gracias a Doc. Jessica también. Que tengan buena noche.